Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 11 al 18 dice la palabra de la siguiente manera. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Verso 15. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, por este gran privilegio, Padre, de estar atentos a tu palabra, Señor. Oramos por el sermón, por la predicación de hoy, Señor, que tú la tomes, Padre, y la coloques en nuestros corazones conforme la necesidad que podamos traer. Padre, oramos por aquella persona que pueda estar aquí, Señor, que aún, Señor, no se ha arrepentido de sus pecados. Que aún, Padre, puede ir a condenación eterna, Señor. Esta hora oramos por salvación para ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, Señor. Que pueda salir de este lugar, Señor, con ese nuevo nacimiento. Si te place, Señor, para tu gloria eterna. Gracias te damos en esta hora, en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Imaginémonos por unos momentos, hermanos, que nos encontráramos en un río muy caudaloso, cuya corriente es intensa y arrolladora. Si no nos aferramos con firmeza a un punto de apoyo sólido, inevitablemente seremos arrastrados sin darnos cuenta, hasta perdernos en un abismo muy profundo. De manera similar en nuestra vida espiritual, si no nos arraigamos en la verdad de Dios y en su gracia, correremos el riesgo de ser llevados por corrientes del error y la falsedad, alejándonos de la verdad del Evangelio. En 2 de Pedro capítulo 13, del versículo 15 al 18, el apóstol nos advierte sobre un peligro. Nos recuerda que la paciencia del Señor es para salvación y que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. También nos exhorta a estar atentos para no ser llevados por el error de los impíos. Y en esta mañana, si Dios lo permite, tomemos un momento para reflexionar sobre esta palabra y permitir que ella nos guíe en nuestro caminar. Que nuestro anhelo sea permanecer firmes en la verdad del Evangelio, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Señor, para que ninguna corriente del error nos aparte del propósito eterno de nuestro amado Señor. Hace 2 semanas atrás miramos parte del versículo 15, donde Pedro escribió sobre el aparente retardo del regreso de Cristo. También miramos que este tiene un propósito divino, ya que es para salvación. Aprendimos que lo único que hace que Cristo no regrese es para que muchas personas aún que han sido escogidas desde antes de la eternidad lleguen al arrepentimiento. Pero ahora en la segunda parte del versículo 15 miraremos cómo Pedro se apoya en otro amado apóstol, Pablo, para afirmar lo que él estaba escribiendo.
Ahora con esto en mente vamos a entrar a nuestro versículo 15, vamos a tomar la segunda parte. Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entremos entonces en nuestro texto, que es la segunda parte del versículo. Dice Pedro, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Con esta pequeña frase que el apóstol Pedro dice, como también nuestro amado hermano Pablo, Pedro se está apoyando en lo que Pablo había escrito en relación con lo siguiente, en la falsa enseñanza de los falsos maestros, en que los creyentes deben vivir piadosamente en vista de la segunda venida de nuestro Señor. También que la tardanza del regreso de Cristo no debía ser tratado con indiferencia, sino como una oportunidad para el arrepentimiento y la fe en nuestro amado Jesucristo. Pedro escribió acerca de que Pablo estaba de acuerdo en una vida piadosa y una vida santa era necesaria en vista de que Cristo prontamente regresaría por segunda vez. Esto, amados hermanos, nos anima y nos exhorta también a nosotros el saber que Cristo regresará por su iglesia y que nosotros como creyentes debemos de esforzarnos a vivir una vida que agrada a Dios. Una vida que se enfoca en obedecer a lo que el Señor nos manda en su palabra. También nos recuerda que el retraso del regreso de Cristo no se debía de considerar como una indiferencia de parte de Dios, sino una oportunidad para el arrepentimiento. ¿Recuerdan? Pablo dijo en Romanos capítulo 2, versículo 4, él dice, o menosprezáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces la paciencia del Señor guía a las personas al arrepentimiento, su bondad, su paciencia, su benignidad. La mención que el apóstol Pablo hace es referencia a la hermosa paciencia de nuestro Señor. Esta misma referencia Pedro la había señalado en el versículo 9 y en el versículo 15 de este mismo capítulo. Habla referente a la aparente demora de la segunda venida de nuestro Señor. Verso 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Notemos, hermanos, que una vez más Pedro usa esta palabra de amados, pero ahora lo hace con referencia a Pablo, a pesar de que Pedro fue duramente reprendido por él. Recuerdan Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14, ustedes lo pueden leer más adelante. Pedro había sido confrontado por Pablo cuando erróneamente se negó a comer con cristianos gentiles. Como líder principal de la iglesia primitiva, Pedro quedó sin duda avergonzado por la amonestación pública de Pablo. No obstante, Pedro aceptó con buena actitud y reproche y sin reproche y respondió con un arrepentimiento genuino. Y su respeto por Pablo no había disminuido. Pedro no le guardaba rencor o algún resentimiento hacia Pablo, como en ocasiones quizás algunos de nosotros lo hacemos cuando somos reprendidos. Hermanos, aquí podemos encontrar un principio muy bueno. Como creyentes debemos reconocer que no somos perfectos y que cometemos errores y que Dios en su gracia nos rodea de hermanos que nos aman y que nos dicen el fallo el cual hemos cometido. Recuerden, hermanos, que una muestra de amor que podemos tener entre los creyentes es la exhortación. Pablo escribió en Colosenses capítulo 3, 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Amada iglesia, qué bendición es que tengamos hermanos que nos rodean y que nos exhortan a vivir de una manera que agrada a nuestro Dios. No debemos de rechazar la corrección de algún hermano, por el contrario, deberíamos de dar las gracias porque esa exhortación nos hace que podamos vivir de una manera más correcta para los ojos de nuestro amado Señor. En ocasiones nos sentimos ser tan sabios que no podemos aceptar una corrección de cualquier hermano o quizás del pastor.
Y aunque este no es el tema de nuestro sermón, sí hay un principio muy bíblico en esta exhortación, hermanos. Por ejemplo, leemos Proverbios capítulo 12, versículo 1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Hermanos, Pedro fue duramente amonestado, sin embargo, él mostró su amor llamándole mi amado hermano Pablo. Qué buen principio miramos en la vida de Pablo y en la vida de Pedro. Eran, hermanos, fueron líderes en la iglesia y sin embargo se amaban de tan amor tan grande a pesar de esta reprensión que le hizo a Pedro. Versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Podemos observar que Pedro en su carta hace referencia a los escritos de Pablo, reconociendo que la sabiduría con la que Pablo escribió fue dada por Dios. Este reconocimiento destaca que las cartas de Pablo no eran opiniones humanas, sino que estaban inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando Pedro escribe esta segunda carta, Pedro ya había escrito sus 13 cartas, y esto nos deja ver que los lectores de Pedro ya tenían estas cartas inspiradas. Cuando Pedro hace referencia a Pablo, sus lectores ya tenían un conocimiento previo de las cartas de Pablo. Al mencionar que esta sabiduría de Pablo fue dada, es claro que se refiere a la sabiduría de Dios. Otra versión dice de esta manera: esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió, dice, con la sabiduría que Dios le dio. Esto quiere decir que las cartas de Pablo fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Incluso él mismo lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Hermanos, las cartas del apóstol Pablo fueron inspiradas por Dios y Pedro toma o hace referencia a ellas como inspiradas también por Dios. Dice Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Notemos que la traducción Reina Valera 1960 pone esta palabra de casi, y esto no hace honor al texto griego que afirma que en todas sus epístolas hablan de estas cosas. Y en la mayoría de las traducciones de diferentes Biblias no añaden esta palabra de casi. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice el mismo versículo, así que en todas sus cartas habla en ellas de esto. La Nueva Versión Internacional dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Entonces nuestro texto nos dice que todas las cartas del apóstol Pablo hablan de estas mismas cosas, es decir, de acontecimientos futuros, la segunda venida de Cristo, la destrucción del mundo y el juicio final. Por ejemplo, en la carta de Pablo a los creyentes de Tesalónica escribe, 1 Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. De la misma manera le escribe a Tito en Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso es que Pedro toma también referencias de las cartas de Pablo. Pablo había escrito acerca de los mismos temas, aunque había algunos temas difíciles de entender, como el texto nos dice Pedro, hay algunas cosas que son difíciles de entender. Pedro dice que dentro de estas cosas que Pablo escribe, hay unas que son difíciles. Notemos que Pedro no está diciendo que no se pueden entender. Un comentarista dice, y cito, al usar dicho término, Pedro no estaba sugiriendo que las enseñanzas de Pablo fueran imposibles de entender, solo está reconociendo que son más complejas que otras
especialmente la revelación profética. Y en esa complejidad sobre las cosas difíciles de entender son las que los falsos maestros distorsionan. Ellos toman alguna porción de la Escritura y la interpretan a su manera, acomodándola para sus propios beneficios. Pedro emplea dos términos específicos para escribir acerca de estos falsos maestros. Él dice que son unos indoctos e inconstantes. La primera de ellas significa en el griego ignorante, indocto. Los falsos maestros eran indoctos o ignorantes. Ellos hacían pasar por maestros, sin embargo, eran unos ignorantes. Recuerden que Pedro ya había escrito en el capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hermanos, esta realidad no es ajena a nuestros tiempos, pues aún dentro del círculo cristiano encontramos a quienes se proclaman maestros, pero cuya enseñanza carece de fundamento de la verdad de Dios. Son individuos que en su falta de conocimiento genuino desvían a otros con interpretaciones erróneas y doctrinas engañosas. Por eso, como iglesia, amados hermanos, necesitamos estar alertas, necesitamos cada día estar arraigados en la Escritura y fortalecidos en la verdad de la sabiduría de nuestro Dios. La otra palabra que Pedro usa para identificar a estos falsos maestros es inconstantes. En el griego significa inestable o carente de estabilidad. Esa misma palabra la podemos encontrar en Santiago 1:8, que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Personas que no tienen solidez, estabilidad. Hermanos, quizás algunos de nosotros podamos tener en mente a alguien que un día dice una cosa y después otro día dice otra y después cambia de parecer. Pedro señala que esos falsos maestros son ignorantes e inconstantes, los que llevan a torcer las Escrituras por su falta de estabilidad y un verdadero conocimiento de la palabra del Señor. Es lo que miramos en nuestro círculo cristiano de hoy en día. Personas que se paran detrás del púlpito, les dan una interpretación a los versículos para moverlos conforme a sus deseos engañosos. Es lo que dice a continuación otro texto, verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Esta palabra de torcer es un verbo presente en el griego que significa cambiar el significado o ser impreciso para confundir o engañar. Estos hombres manipulan las Escrituras dándole una mala interpretación, específicamente para engañar a los demás creyentes. Estos falsos maestros tomaban estos versículos fuera del contexto de las Escrituras y fabricaban doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Pedro tenía en mente a estos falsos maestros, pero la advertencia es también para el tiempo de hoy. Debemos aceptar las enseñanzas de las Escrituras y no tratar de hacer que digan lo que nosotros queremos que digan. Ahora, no es la primera vez que el apóstol advirtió sobre el actuar de sus falsos maestros. Capítulo 2, versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido del error. Estos falsos maestros, entonces, amada iglesia, tuercen lo que el Espíritu Santo escribió, tergiversan el significado de las Escrituras de tal modo que la verdad de la revelación de Dios es convertida en mentira. La advertencia de Pedro sigue siendo completamente relevante en nuestros días. En muchos lugares encontramos a hombres que tuercen las Escrituras, manipulándolas por su propio beneficio y acomodándolas a sus intereses personales. Un claro ejemplo lo tenemos, hermanos, en el llamado Evangelio de la Prosperidad,
que distorsionan el Evangelio, el verdadero mensaje de Cristo, haciendo creer que la fe es un medio para obtener riquezas. Hermanos, lo miramos. Del mismo modo vemos a quienes se autoproclaman profetas o apóstoles sin un verdadero respaldo bíblico, usando su influencia únicamente para engañar y desviar a muchos. Amados hermanos, debemos de estar siempre alertas cuando estos hombres quieran engañarnos con su falso evangelio. Hay también una fuerte exhortación y una fuerte condenación para este tipo de hombres que hacen esos. La última frase del versículo 16, como también las otras escrituras, dice, para su propia perdición. Los falsos maestros tergiversaban las demás escrituras, dándole una mala interpretación, acarreando lo que Pedro escribe aquí, juicio para su propia perdición. Como dijimos, hay una severa exhortación para estos falsos hombres que tuercen las escrituras. Los hombres inconstantes toman las cosas que son difíciles de entender y las acomodan a su manera. Estos hombres tuercen las escrituras para apoyar su pecado y sus deseos corruptos, pero Pedro dice que al hacerlo es para su propia perdición. Hermanos, esto es seriamente grave. Torcer la escritura y acomodarla al pensamiento humano. Esto significa una condena segura y el castigo eterno en el infierno. Esto nos muestra cuán grave es este pecado de manipular la escritura con fines pecaminosos. La advertencia de Pedro no debe tomarse a la ligera, pues el destino de aquellos que pervierten la palabra de Dios será su perdición. Lamentablemente, hermanos, en nuestros días esto ya nos sorprende, porque vemos a muchos que siguen el mismo camino de los falsos maestros mencionados por Pedro, que con mucha astucia y engaño distorsionan la verdad del Evangelio para satisfacer sus propios deseos y ambiciones, arrastrando a otros con ellos. Y lo más lamentable es que muchas personas les creen, muchas personas los siguen. Estos hombres se autonombran los ungidos del Señor y las personas hasta los defienden, sus congregantes. Mi amado hermano, es sumamente importante que cada uno de nosotros podamos estar alerta acerca de estos hombres pecaminosos. También es importante porque recuerden, hermanos, que no por el simple hecho de que un predicador lea la Biblia desde el púlpito nos garantiza que ésta esté interpretada correctamente. Hombres se paran en el púlpito, leen la palabra, pero pueden darle la interpretación que ellos pretenden. Como hemos visto, existen hombres que aunque citan las escrituras, las tuercen para acomodarlas a sus conveniencias. Hermanos, esta es una seria advertencia para aquellos hombres que usan la palabra erróneamente. Incluso esta es una exhortación de Pablo para Timoteo, ¿recuerdan? Que se presente como un obrero aprobado que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Hay una es un severo juicio para estos hombres. Fíjense lo que dice Apocalipsis, versículo 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Fíjense, hermanos, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso es tan importante que como creyentes estemos, hermanos, firmes en la sana doctrina, con un corazón dispuesto a obedecer la verdadera enseñanza de Cristo, sin dejarnos influenciar
por quienes buscan su propio beneficio a costa del Evangelio. ¿Sabes quiénes son los únicos que prosperan? Los que te predican esto. Ellos son los únicos que prosperan. Judas escribió en su único capítulo, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pablo a la iglesia de Filipos escribe en el 3:18, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, verso 19, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Hermanos, es triste que estemos viviendo en ese mismo tiempo parecido al cual Pedro escribe esta carta. Verso 17, así que hermanos, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Pedro entonces aquí deja a un lado de hablar de los falsos maestros, quienes han tergiversado las Escrituras, y se dirige ahora a sus lectores. Él les dice, sabiéndolo de antemano, o sea que ya están enterados sobre lo que estos falsos maestros hacen. Él los exhorta y les dice, guardaos. Esto significa tener sentido de estar protegidos. Cuídense de estos hombres malvados. En otras palabras, protéjanse de ser arrastrados o dejarse llevar por la enseñanza errónea de estos hombres inicuos o perversos. Los creyentes deben de tener cuidado de no mantener una relación cercana con estos hombres que solo distorsionan las Escrituras, ya que los falsos maestros usan una técnica que les ha facilitado el trabajo en tratar de hacer una amistad con los creyentes. Ellos se dicen ser tus mejores amigos. Ellos se dicen estar contigo todo el tiempo. Pero su propósito es desviarte de la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta esta frase de John MacArthur que dice, ni Cristo ni los apóstoles enfrentaron alguna vez un error serio y destructor creando relaciones con los falsos maestros. Fin de la cita. Debes de apartarte de esos hombres que llegan a tu vida y te empiezan a susurrar a tu oído, porque el fin principal es arrastrarte, sacarte de la doctrina de nuestro Señor. Este es un peligro, hermanos, que existe. Y Pedro dice, ustedes deben de guardarse, deben de cuidarse, porque estos hombres son los que él mismo había dicho, tienen apariencia de piedad, pero en realidad son lobos rapaces. Esperarán el momento exacto para arrastrarte, para engañarte a sus pensamientos perversos. La última frase de nuestro versículo 17, para que dice, bueno, vamos a leer del todo el 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arraigados por el error de los inicuos, dice, caigáis de vuestra firmeza. Esto significa estabilidad. La preocupación de Pedro no era que sus lectores perdieran su salvación, ya que esto no puede ser, sino más bien que pudieran deslizarse de la estabilidad doctrinal y perder su confianza en la verdad. Pablo dijo a los creyentes de Éfeso, capítulo 4, verso 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos hombres son astutos, muy astutos, y emplearán todo tipo de trabajo para poder tambalearte, para poder desviarte de tu fe. Eso es precisamente la misma preocupación que Pedro expresa al recibir
Al escribir a sus amados hermanos en la fe, su exhortación es clara. Deben de estar en guardia para no ser engañados por esos falsos maestros cuya influencia corrupta puede hacer que incluso los creyentes más firmes puedan desviarse del camino. Necesitamos, hermanos, estar velando y llorando por eso. Entonces Pedro advierte sobre el peligro de caer en el error y perder la estabilidad espiritual, recordándonos la importancia de una fe bien cimentada en la palabra del Señor. Necesitamos como creyentes permanecer arraigados de la verdad del Evangelio y creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera podemos resistir a los ataques de estos hombres impíos. Y eso es lo que Pedro dice en el versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta pequeña frase de antes bien, o como otra versión dice, en cambio, en lugar de que el creyente caiga de su firmeza, puede avanzar a la perfección cristiana. Esta palabra de crecer implica continuar creciendo. En otras palabras, ellos no debían de quedar satisfechos con el crecimiento espiritual que ya tenían. Ellos debían seguir adelante. Ellos debían buscar su crecimiento espiritual. Hermanos, una exhortación para nosotros. Tenemos un poco de conocimiento, no pares ahí. Tienes que buscar más y más conocimiento del Señor y de nuestro amado Salvador. El conocimiento en Él es, hermano, el escudo que te protegerá de todos estos falsos maestros. El conocimiento de Él. Es por eso que Pablo, preocupado también por los creyentes de Colosas, capítulo 1, versículo 9, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir, dice él, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El conocimiento que podamos adquirir de Cristo, hermanos, te guardará, te protegerá de las falsas enseñanzas. Hermano, cuando conoces más al Señor, al momento que tú escuchas a cualquier predicador, tú prontamente podrás identificar cuál será su enseñanza. Pero si no estamos arraigados, si no estamos creciendo, como Pedro le dice a sus lectores, hermanos, seremos presas fáciles de estos hombres. Seremos presas fáciles. Por eso Pedro, igual que Pablo, preocupados por sus lectores, para que pudieran crecer en gracia y en conocimiento de nuestro amado Salvador. Notemos que este versículo también habla de la deidad de Cristo. Pedro le dice, Señor. Este título nos habla del señorío de Jesús sobre todas las cosas, sobre los cielos, la tierra y todo lo que hoy miramos. Es el mismo que en el futuro destruirá por fuego este universo y creará un universo nuevo solo con el poder de su palabra. Es el Señor de todo. El calificativo de Salvador lo entendemos como aquel que nos libró de la condenación eterna. Él es el único que puede librar a las personas del castigo eterno. Amigo, que estás aquí, quizás en esta mañana aún no has venido a Él en fe y en arrepentimiento. Y con urgencia te animo a que medites en esto. El Señor viene pronto por su iglesia. El Señor viene ya no como ese Señor de misericordia. Hoy va a venir como un Señor de juez, va a venir como juez, va a venir a castigar, va a venir a destruir a sus enemigos. Por eso no medites, no pienses más bien que quizás tengas mucho tiempo de vida en esta tierra. El Señor puede venir hoy mismo. Y si no te has arrepentido de tus pecados, irás al mismo lugar que estos falsos maestros, los cuales Pedro escribió. Jesucristo es el único que puede traer salvación para tu vida. Ni tus buenas obras, ni lo bien portado que seas, te puede librar del infierno. Lo único que te puede librar de él
es poniendo tu fe en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Él es el Salvador el día de hoy para ti. Versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro terminará su carta con una explosión de alabanza, dando gloria a nuestro amado Señor. Mis amados, el fin principal de cada creyente es dar gloria a nuestro Señor y Salvador. Ese es uno de los fines principales, el cual nos reunimos hoy como iglesia, dar honra, honor y alabanza a nuestro Señor. Es lo que hicimos con estos himnos que cantamos. Al estar atentos a la palabra del Señor, damos honra al Señor, pero aún va más allá, mis hermanos. Esto quiere decir que como creyentes fuera de la iglesia, tienes que seguir dándole gloria y honra al Señor con tu manera de vivir. Esta palabra de gloria significa un alto grado de honor. Esto es algo que también el apóstol Juan hizo al darle gloria a Cristo en el primer capítulo de Apocalipsis. ¿Recuerdan? Capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo dice Juan, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿cómo no dar gloria a ese amado Señor si nos lavó de nuestros pecados, si nos perdonó nuestros pecados, que Él ya no se acuerda más de los pecados que nosotros cometimos? Hermano, qué gracia de nuestro amado Señor. ¿Cómo no traer gloria, hermano? ¿Cómo no traer alabanza a nuestro Señor? Estamos en esa tierra, hermanos, pero nos estamos preparando para un futuro eterno. Si nosotros no nos estamos preparando en esta tierra, trayéndole honra, trayéndole honor a nuestro Señor, hermano, ¿qué irás a hacer en el cielo si no se lo hacemos aquí? Gloria al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después dice Pedro, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Pedro dice que Jesucristo es digno de gloria ahora, es decir, en el presente, al reunirnos, al alabar su nombre, al estar atentos a su palabra, siendo obedientes a ella, traemos gloria y honra a nuestro amado Señor. Él es digno de gloria ahora. Esta palabra es presente. Y si tú la lees mañana, te va a decir lo mismo ahora. Porque esto es todos los días, todos los días. Después Pedro dice el día, pero también seguiremos dando esa gloria, dice hasta el día de la eternidad, o como otra versión dicen, para siempre, refiriéndose al momento en que Cristo regresará en gloria y establecerá su reino eterno. Hermanos, si el Señor nos ha salvado, tengamos este sentir del apóstol Pedro aquí, explotar en un himno de gloria y de alabanza a ese Dios y Salvador. Gloria su nombre. Pedro concluye con un amén, que significa así sea. Esta es una palabra que Pedro usó y describe que todo lo que Pedro ha escrito es verdad, que todo se llevará a cabo de la manera que Cristo regresará. Es una confirmación de que así sea o así será. De la misma manera nosotros damos gracias a nuestro amado Señor y Salvador, porque Él es el único que nos dio salvación, pero también Él nos protege de estos falsos maestros. Amado, que no se nos olvide nunca quién es nuestro Señor, el Salvador de nuestras vidas, pero también es un juez justo que dará castigo a todos aquellos que rechazan su evangelio. Para concluir, estos versículos nos han enseñado una lección muy crucial
Hay un severo castigo reservado para aquellos que distorsionan las Escrituras y desvían a otros del camino de la verdad. Esta carta también animó a sus lectores sobre la promesa del regreso de Cristo, y es una verdad gloriosa que llena de esperanza al corazón del creyente. Poco más y el Señor regresará. Sin embargo, esperar su venida no significa estar de brazos cruzados y mirar al cielo, sino implica vivir con fe y en una santidad presente, para que cuando Él venga nos encuentre como Él le gustaría encontrarnos, viviendo de una manera piadosa, en santidad, en comunión unos con otros y creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Pedro nos recordó que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta espera no es señal de olvido, sino una muestra de amor y misericordia que Dios desea que todos tengan la oportunidad de acercarse. Gracias a Dios por su palabra, y hermanos, sigamos animándonos unos a otros, creciendo en gracia y en sabiduría de nuestro Señor. Escudriñemos la Escritura cada día, ya que por medio de ella podemos crecer y podemos conocer más a nuestro amado y gran Salvador. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor Jesucristo. Como oramos al principio, Padre, tú vienes pronto, Señor. Y quizás alguno de nosotros que está aquí presente, alguno de los presentes, Señor, aún no estaba a cuentas contigo, Señor. Y te pido, Padre, que tú le hagas reflexionar sobre estas cosas. Y que él pueda tener, Señor Jesús, una convicción de su pecado. Y que pueda ir a ti en fe y en arrepentimiento. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo, el cual es nuestro Salvador. Gracias, Padre, por ese hermoso sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias por amarnos al grado de quedar molido por nuestras transgresiones, como Isaías nos lo dice. Gracias por tu amor infinito. En los méritos de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén.